Hola a todos, una vez que hemos finalizado con la primera parte del vídeo relativo a las penas privativas de libertad y habiendo ya visto la prisión permanente revisable, continuamos ahora con el análisis de la pena de prisión. Después veremos la pena de localización permanente y finalmente la responsabilidad personal subsidiaria como consecuencia del impago de la multa. La pena de prisión es el artículo 36.2 de nuestro código, la que establece cuál es su duración mínima, 3 meses, y la máxima, 20 años. Ahora bien, esos 20 años tienen una serie de excepciones, es decir, que una persona puede cumplir de forma efectiva una pena de prisión superior a los 20 años cuando nos encontremos ante determinados supuestos, como por ejemplo cuando se ha cometido un delito de terrorismo. En relación a la concesión del tercer grado, cuando la pena de prisión impuesta es superior a los 5 años, nos encontramos con una serie de normas. ¿Cuál es la norma general? La norma general es que el juez tiene la opción, es decir, puede establecer que el tercer grado penitenciario no se conceda hasta que se haya cumplido por lo menos la mitad de la pena. Sin embargo, la excepción se da en aquellos supuestos en los cuales el juez no tiene esa opción, es decir, que necesariamente solo se podrá conceder el tercer grado penitenciario cuando el preso haya cumplido por lo menos la mitad de la pena de prisión impuesta. ¿En qué caso se da? En aquellos supuestos en los cuales el preso haya cometido un delito referente a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, o bien se trate de un delito cometido en el seno de una organización o grupo criminal, o bien se trate de delitos del artículo 183, es decir, abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. Recordemos que en España actualmente la mayoría de edad sexual, es decir, la edad para prestar válidamente el consentimiento sexual, es de 16 años. Y luego, por último, los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores cuando la víctima sea menor de 13 años. Continuamos. Ahora bien, también es posible que se pueda conceder ese tercer grado penitenciario sin cumplir las condiciones que acabamos de ver. ¿En qué supuesto? En el caso en el que se conceda ese tercer grado por motivos humanitarios. A este supuesto hace referencia el artículo 36.3 de la Constitución del Código Penal, en el cual se establece que procede el tercer grado penitenciario por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves y con padecimientos incurables y de los septuagenarios, valorando especialmente su escasa peligrosidad. Ahora bien, ¿cuáles son los trámites procesales necesarios para poder conceder ese tercer grado penitenciario por motivos humanitarios y de dignidad personal? Es necesario que se cuente con un previo informe del Ministerio Fiscal, con un informe de la institución penitenciaria en la cual esa persona se encuentra interna y también un informe de las demás partes que se encuentren personadas en ese procedimiento, es decir, por ejemplo, una acusación particular. Es importante tener en cuenta que estos informes no tienen que ser necesariamente favorables, es decir, que la voluntad y la decisión última es la del juez. A pesar de que el Ministerio Fiscal se oponga a la concesión de ese tercer grado penitenciario por motivos humanitarios, el juez puede decidir que se conceda. Una vez hemos finalizado con la pena de prisión, abordamos ahora la regulación de la localización permanente. Así, el artículo 37 establece que la localización permanente tiene una duración de hasta 6 meses, si bien con ciertas matizaciones que posteriormente veremos. ¿En qué es consistente la localización permanente? Es una pena privativa de libertad, como la prisión y la prisión permanente revisable, pero que sin embargo, por regla general, no se cumple dentro del centro penitenciario, sino que se cumple en el domicilio de esa persona o en el lugar determinado fijado por el juez o bien en la sentencia o bien posteriormente en un auto motivando las razones para la fijación de ese lugar. ¿En qué caso nos podemos encontrar con que una persona que se le ha impuesto una pena consistente en localización permanente no la va a cumplir en su domicilio? Por ejemplo, cuando se le haya condenado por un delito de violencia de género y en ese domicilio familiar se encuentre la víctima. Es de pura lógica, y así lo prevé el Código Penal, que esa persona no cumpla la localización permanente en el mismo domicilio en el que vive la mujer que ha sido víctima de ese delito de violencia de género por el cual se le ha impuesto la pena. Ahora bien, es posible que se pueda cumplir los sábados, domingos y días festivos esta localización permanente en un centro penitenciario que se encuentre próximo al domicilio del penado. ¿En qué supuestos? Cuando la localización permanente se encuentre prevista como una pena principal, cuando se dé un supuesto de cierta reiteración delictiva y, por último, cuando así lo disponga expresamente y en concreto el precepto penal aplicable.
También es posible que esta localización permanente no se cumpla de forma continuada. La regla general es que la localización permanente se cumpla varios días consecutivos, por ejemplo, del 1 al 10 de abril. Ahora bien, es posible que esa localización permanente no se cumpla de esa manera, del 1 al 10 de abril, sino que se cumpla únicamente durante los sábados, los domingos o bien de forma no continuada en determinados supuestos, cuando el propio penado así lo solicite, cuando las circunstancias lo aconsejen y siempre y cuando se dé traslado y informe el Ministerio Fiscal. ¿En qué caso se puede conceder este beneficio, digamos, de cumplir la localización permanente durante sábados, domingos, días festivos o bien de forma no continuada? Cuando, por ejemplo, esa persona esté cumpliendo, tenga, perdón, un puesto de trabajo y se trata de que no pierda ese puesto de trabajo, ya que recordemos que las penas privativas de libertad, 25.2 de la Constitución española, tiene por finalidad la reinserción social y esa reinserción social podría verse claramente frustrada si como consecuencia de esa localización permanente se provoca que una persona pierda su puesto de trabajo. ¿Qué ocurre en aquel supuesto en el cual a una persona se le imponga una pena de localización permanente, pero sin embargo la incumpla? Pues bien, esto es una norma general que se encuentra prevista en el 37.3 de nuestro Código Penal, pero que es aplicable al incumplimiento de cualquier pena. Y es que se produce un quebrantamiento de condena del artículo 468 de nuestro Código Penal. ¿Cómo se tiene que proceder entonces en estos supuestos? Se tiene que deducir testimonio de las actuaciones para que se proceda a la incoación por el juzgado de instrucción competente el procedimiento abreviado que corresponda. Es decir, no es que directamente se le condene en nuestro mismo procedimiento por un delito de quebrantamiento de condena, sino que se deduce testimonio. Es decir, se hace una copia autenticada por parte del letrado de la Administración de Justicia de nuestras actuaciones y se remite para que se dé reparto de esas actuaciones al juzgado que corresponda. Y en ese otro procedimiento judicial se diludizará, se resolverá si esa persona realmente ha incumplido la pena de coerción permanente y si es merecedor de una pena como consecuencia de la comisión de un delito de quebrantamiento de condena. Por otra parte, nuestro Código Penal, el 37.4, prevé que para garantizar el cumplimiento efectivo, el juez o tribunal podrá acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo, es decir, las pulseritas típicas de las que hemos oído hablar tantas veces y que tratan básicamente de saber dónde se encuentra en cada momento la persona que ha sido condenada a la localización permanente para de esta manera ver si está cumpliendo con la pena o no. Una vez vista la pena de localización permanente, vamos con la última modalidad de pena privativa de libertad, como es la responsabilidad personal subsidiaria como consecuencia del impago de la multa. Es el artículo 53 el cual lleva a cabo la regulación de esta pena, en la cual se dispone: si el condenado no satisfaciere voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria, lo que nosotros denominamos RPS, de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas. ¿Esto qué significa? Por norma general, las penas de multa se establecen en términos temporales, es decir, ejemplo típico, se te impone una pena de multa de 6 meses a razón de una cuota diaria de 6 euros. La cuantía total serían 1.080 euros. ¿Pero por qué se establecen estos términos temporales? Precisamente para el caso de su impago, que se pueda proceder a llevar a cabo la fijación de la RPS. Tengamos que esta persona que se le ha impuesto esta pena de multa no la paga y no paga un solo euro. En este caso, al haber sido una pena de multa de 6 meses, la RPS será de 3 meses de prisión. No la haya pagado ni voluntaria o espontáneamente, ni tampoco por la vía de apremio. Es decir, que se ha tratado de embargar sus bienes, o bien embargar saldos en cuentas corrientes, o bien saldos positivos de la agencia tributaria, y ni siquiera mediante esos embargos y la aplicación de lo embargado al pago de la multa se ha podido llevar a cabo una satisfacción de esta pena de multa. La RPS se cumple mediante una pena privativa de libertad, que se podrá cumplir mediante una localización permanente cuando estemos hablando de un delito leve. Recordemos, delitos leves, de acuerdo al artículo 33 de nuestro Código Penal, son todos aquellos delitos que conllevan una pena leve. En los casos en los cuales la responsabilidad personal subsidiaria se cumpla mediante la localización permanente, no rige la limitación del artículo 37.1 de nuestro Código Penal. Recordemos que el 37.1, ya lo hemos visto, establecía que la localización permanente tiene una duración de hasta 6 meses. Pero, sin embargo, este nuevo artículo, como vemos, establece una excepción a esta norma. Por otra parte, también es posible que esta RPS se cumpla mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad,
con un requisito esencial, y es que se cuente con la conformidad del penado. ¿Por qué es importante esa conformidad del penado? Pues bien, aquí lo tenemos. Recordemos el artículo 25.2 de la Constitución que vimos en el vídeo anterior, porque los trabajos forzados en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran prohibidos. Al encontrarse prohibidos, no se puede imponer la pena consistente en trabajos en beneficio de la comunidad si no contamos necesariamente con la conformidad del propio penado. En este caso, la equivalencia es de un día de privación de libertad por una jornada de trabajo. Es decir, que los 6 meses de multa que han quedado impagados, si la RPS la cumple mediante TBC, los trabajos en beneficio de la comunidad, serán entonces 3 meses, porque serían 3 meses de privación de libertad y en este caso la equivalencia es 1-1, un día de privación de libertad por una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad. Por otra parte, como decíamos, por norma general las penas se imponen en términos temporales, pero también es cierto que determinados tipos penales no lo establecen términos temporales, sino que de forma proporcional. Es decir, que se establece una cantidad concreta, 1.000.000 de euros, 100.000 euros, 150.000 euros, y es una cantidad que es proporción de algún concepto. Es el caso típico, por ejemplo, de los delitos contra la salud pública, del tráfico de drogas. Generalmente, en este tipo de delitos se impone una multa que es el tanto, el duplo, el triple, el cuádruple o el quíntuple de la cantidad en la cual esté valorada esa droga. De tal manera que si, por ejemplo, el Ministerio Fiscal y el juez finalmente impone una pena de multa consistente en el doble del avalúo de esa droga y la droga costaba 10.000 euros, pues entonces esa multa es de 20.000 euros. En este caso, ¿cómo se fija la RPS? Como no tenemos esa equivalencia de por 2 cuotas un día de privación de libertad, como ocurre cuando imponemos una pena de multa en términos temporales, nuestro Código Penal en el 53.2 establece la fórmula. En los supuestos de multa proporcional, los jueces y tribunales establecerán, según su prudente árbitro, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda. Entonces es el juez el que establece si esa RPS pues es de un mes, es de 2 meses, es de 3 meses. Ahora bien, no puede exceder en un caso de 1 año de duración. ¿Qué suele ocurrir en la práctica, que lo he visto yo muchas veces? Que el Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional, ya pone, cuando establece esa pena de multa, cuál es la responsabilidad personal subsidiaria. Por otra parte, también puede el juez, en el caso de la multa proporcional, establecer que, siempre y cuando contemos con la conformidad del penado, que se cumpla mediante los trabajos en beneficio de la comunidad, exactamente igual que hemos visto con las penas cuando se establecían en términos temporales, por días multa. Y luego, por último, importante, el 53.4 establece que el cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación de pago de la multa, aunque mejore su situación económica. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que la persona que se le había impuesto 6 meses de multa no ha pagado 1 euro porque no tenía dinero, ni siquiera mediante el embargo de sus bienes fue posible la satisfacción de la pena de multa. Se le imponen los 3 meses de prisión y cumple los 3 meses de prisión. Una vez sale de prisión, resulta que le toca la lotería y tiene mucho más dinero. En este caso, no nos podemos plantear que entonces se le embargue esa cantidad obtenida mediante la lotería y se utilice esa cantidad de dinero embargada para el pago de la multa. ¿Por qué? Porque entonces eso sería tanto como hacerle cumplir doblemente 2 penas por un único delito. Habría cumplido la pena de prisión impuesta como responsabilidad personal subsidiaria como consecuencia del impago de la multa y después se le habría obligado a pagar la multa. ¿Qué supone esto? Una vulneración de un principio esencial en derecho penal como es el principio del non bis in idem. Y con esto ya hemos acabado, espero que os haya servido de ayuda y hasta el próximo vídeo.